Muy buenos días. La presente tesis tiene el título de Expectativas complejas adaptativas y dinámicas en los mercados especulativos del sistema financiero, el cual aún está en revisión el título de la tesis como tal, porque se han llevado algunos cambios dentro de la tesis. Y la dirigen el doctor Ignacio Llamas Huitrón, de aquí del Departamento de Economía UAM Iztapalapa, conjunto con el doctor Isaac Pérez Castillo, del Departamento de Física, de aquí igual, de UAM Iztapalapa. Entonces, este es el contenido de esta para la presentación, en el cual vamos a hacer énfasis en dos conceptos que se han introducido dentro de la tesis, que es agentes congelados y memoria falsa. Y como objetivo, ¿no?, de esta presentación es mostrar los avances trimestrales correspondientes al trimestre 22P, ¿no? Y también, de alguna forma, introducir a lo que se va a hacer en el siguiente trimestre, el 23I, ¿no? Recordemos que el juego de la minoría básico, del cual hemos estado hablando en algunas otras presentaciones y a lo largo de la tesis, ¿no? Está compuesto por estas tres ecuaciones. La primera es, perdón. La primera es la que les va a dar la dinámica del sistema, que va a ser la puntuación que los agentes van a dar a cada una de las estrategias que ellos tengan, ¿no? Haciendo hincapié que RIA es un vector, es una tabla de búsqueda para cada uno de los agentes donde van a estar todas las estrategias y se dan al principio del juego. Esta tabla no se modifica, ¿no? Y este es con la memoria real del juego, ¿no? Donde cada uno de los agentes, a partir de la oferta agregada reescalada a ADT, ¿no? Lo que va a hacer es sacar la función signo a cada uno correspondiente a la memoria que le demos a los agentes, ¿no? En este caso la memoria es M mayúscula y a su vez, ¿no? La oferta reescalada va a depender de los agentes que se encuentren en minoría y va a ser, como podemos ver, este vector RDI AI, ¿no? Que va a ser la estrategia del agente I, ¿no? Pero que tiene activa en ese momento, ¿no? Y cómo los agentes seleccionan esta estrategia, va a ser el argumento máximo, ¿no? De mi función PI ADT, ¿no? Entonces, ¿qué es un agente congelado? No, para este contexto, un agente congelado es aquel que no cambia de estrategia, ¿no? De una etapa a otra, ¿no? Y definimos una función FDI que pertenece a este rango de 0 a 1, ¿no? Donde nosotros tenemos que esta delta que está aquí es una delta de Kronecker. Lo que nos va a decir es que si es 1, ¿no? Esto de aquí es de alguna forma, de forma sencilla, es que si es 1, el agente no cambia de estrategia y esto implica que AIDT es igual a AIDT menos 1, es decir, la estrategia que está utilizando actualmente o sea, fue igual a la estrategia anterior, es decir, no cambió de estrategia, no, la puntuación de una estrategia a otra es la misma. No, y si es 0, lo que implica es que la gente cambió de estrategia, ¿no? Y esto lo que nos va a permitir es ver la cantidad de agentes que de alguna forma se encuentran congelados, por decirlo así, es decir, congelados en el sentido de que mantienen la misma estrategia activa por alguna forma. Que en el caso de estudios como los que hace Cullen, dentro de algunos de sus artículos y los de Chalet, también mencionan que aún no se sabe a ciencia cierta por qué los agentes mantienen algunas estrategias de un tiempo a otro, por lo cual nosotros al momento de que hagamos algunos cambios dentro del modelo para introducir la idea de expectativas, podemos atacar este argumento y de alguna forma introducir la idea que tenemos de formación y funcionamiento de las expectativas dentro de estos mercados artificiales, porque al final del día lo que estamos elaborando, ¿no?, con las simulaciones numéricas, ¿no?, son mercados artificiales, ¿no?, de supuestos comportamientos que tienen los agentes dentro del mercado. Entonces, de la misma forma, a partir de F sub i obtenemos esta WF, que va a ser la distribución de los n valores para la comunidad de agentes, y la fracción de agentes congelados va a ser igual una delta de Kronecker, ¿no? Que va a ser el total de agentes que nos dice en cada paso del juego cuántos estuvieron congelados y cuántos no. Es decir, cuántos agentes cambiaron de estrategias y cuántos agentes no lo hicieron, ¿no? Y esto es importante porque nos permite de alguna forma
profundizar dentro del comportamiento de la dinámica de este sistema que estamos planteando, ¿no? Y el segundo concepto que se introdució es el de memoria falsa dentro del sistema, en el cual lo que estamos haciendo es modificar la ecuación, la ecuación del juego de la minoría básico, que es la ecuación 1 y 3 que les mostré hace un momento, ¿no? Con el cual hicimos la introducción. Y lo que estamos haciendo es introducir, bueno, cambiar esta memoria real del mercado con una cadena aleatoria de M valores, ¿no? Y que va a ser un historial de mercado falso. Esto tiene dos connotaciones. La primera es con respecto a al modelo analítico, es decir, al desarrollo del modelo matemático como tal. Y es que trabajar con la memoria real es complicado, ¿no? Es porque cada vez que yo corra la simulación del juego, ¿no? Lo que yo tengo son, tengo dos tipos de estocasticidad, ¿no? La primera es con respecto a la interacción de los agentes, ¿no? Y la otra es con respecto de sistema a sistema. Cada vez que yo corra el juego no me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, por esto es que trabajar con la memoria real del mercado se nos vuelve un poco complicado, ¿no? Y tendríamos que hacer alguna especie de supuestos de cómo es esta memoria, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es introducir una cadena markoviana, ¿no? Donde sabemos que un proceso de Markov, su característica principal es que el estado actual depende sí y solo sí del estado anterior, ¿no? Y con esto lo que hacemos es introducir un nuevo parámetro que va a ser P igual 2 a la M. Este 2 a la M lo que nos va a decir es la cantidad de valores máximos que va a tener P de acuerdo a la memoria de los agentes, ¿no? Y alfa DN, que es algo que ya habíamos trabajado anteriormente, que es nuestro parámetro de control, ¿no? Que prácticamente lo que nos dice que este alfa depende de la memoria que tienen los agentes con respecto al sistema. Es decir, si en las simulaciones numéricas, cuando se las hagan, bueno, cuando las haga, van a poder observar, ¿no? Que para alfas perdón, para M valores muy grandes, ¿no? Se va a tener una especie, se va a llegar a una especie de estado estacionario. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que los agentes tienen, por decirlo así, una memoria predilecta o casi infinita, ¿no? De los comportamientos de los M pasos anteriores, ¿no? Mientras M sea más grande, ¿no? Es como decir, si tengo una historia de 10 y yo pongo una memoria de 9, es decir, que los agentes van a recordar 9 pasos anteriores de los 10 que existen. Entonces, es como casi un comportamiento completamente racional, ¿no? Para alfas más pequeños, ¿no? Perdón, para M más pequeños lo que vamos a tener es memoria un poco más limitada con respecto a los agentes. Y también sería interesante ya luego trabajar con respecto, darle valores de M aleatorios, ¿no? A los agentes, para de alguna forma también introducir mejor la heterogeneidad que tienen los agentes, es decir, como que unos agentes tienen más memoria, otros tienen menos memoria, y esta memoria la podemos asociar a capacidad obtenidas por la educación o de alguna forma también por la experiencia que tienen estos agentes dentro de este mercado artificial, ¿no? Entonces hay algunas cosas con las que se puede jugar. Entonces, las tablas de búsqueda de las estrategias, como vimos anteriormente, ya no tenemos la función signo de la oferta agregada rescalada menos la memoria, sino que tenemos los P valores que van a estar, esta cadena de valores va a estar dada de forma aleatoria, ¿no? Que va a estar compuesta por menos unos y más unos, ¿no? Entonces, por lo cual la valoración de las estrategias nosotros la reescribiríamos, ¿no? De la misma forma que anteriormente, pero ahora el vector de las estrategias cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender ahora de este U sub T, que van a ser esta cadena de valores aleatorios, que también son igualmente probables, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Que los valores que tomen valores de menos uno y más unos tengan iguales probabilidades de que se den, ¿no? Luego podríamos de alguna forma, ¿no? Darle peso a los valores, como decir, menos uno es venta y más uno es compra. Vamos a darle mayor peso, ¿no? Mayor probabilidad de que hayan más ventas que compras, ¿no? Y habría que argumentar por qué lo hacemos, o más compras que ventas, ¿no? Y tendremos que argumentar de alguna forma de hacerlo, ¿no? Pero esta es la ventaja que nos da jugar con
con esta cadena de valores aleatorios, a diferente de con la memoria real, no es un poco más complicado hacerlo, ¿no? Sino tendríamos que adecuar el juego para que de alguna forma existan más vendedores que compradores y así a poder aprovechar la memoria real. En cambio, al utilizar esta cadena de Markov, ¿no? De forma aleatoria, nos da esta ventaja. Y la oferta reescalada de la misma forma, ¿no? Va a depender igual del vector de estrategias y la valoración de las mejores estrategias como tal no se ve afectada porque va a ser el argumento máximo igual de las puntuaciones de las estrategias de cada uno de los agentes, ¿no? Entonces, aquí, como resumen, algunas conclusiones es que ya se había establecido el parámetro de control y vemos la importancia que tiene. El segundo es de que introducimos el concepto de agentes congelados que nos va a permitir ver qué agentes cambian de estrategia de un tiempo a otro o de un paso a otro dentro del juego y qué agentes no lo hacen. Y luego podríamos introducir algunos otros conceptos de por qué lo están haciendo o cómo lo están haciendo, ¿no? Y también introducimos la utilización de la memoria falsa, ¿no? Y esto es más como lo mencioné, es una facilidad para la parte analítica del modelo que para la dinámica del sistema, ¿no? Porque realmente se comportan de la misma forma, como ya lo demostraron Chalet en el 2000, perdón, Cullen en el 2005, Chalet en 1999, y hay algunos trabajos ya de juego de la minoría. Entonces, ¿qué actividades vamos a realizar? Bueno, voy a realizar para el 23i, es continuar con el análisis de lectura especializada, en este caso es el juego de la minoría con memoria falsa, es decir, ver qué nomás se puede hacer con esto de introducir la memoria falsa en los agentes y también cómo lo puedo utilizar dentro del modelo. Ya hay una noción de expectativas que se encuentra en el capítulo 2, entonces, pero hay que afinarla y de alguna forma ya hay que irla introduciendo dentro del juego de la minoría. Y luego es aplicar el análisis de la función generadora, que ya lo vimos, el análisis que lo expliqué de forma general el trimestre anterior, que lo que nos va a permitir es generar los momentos de mi sistema para así obtener los estadísticos básicos como la volatilidad, ¿no? Para el comportamiento de la oferta agregada reescalada y también, ¿no? Luego encontrar la dinámica de un agente efectivo, ¿no? Que es como estoy trabajando con agentes heterogéneos, ver cuál es el comportamiento promedio, ¿no? De estos agentes y ver el comportamiento del sistema como tal. También es seguir haciendo las derivaciones en el juego de la minoría con agentes heterogéneos y memoria falsa. Que esto aquí yo tengo alguna parte ya avanzada, pero como tengo que pasarlo de papel y pluma a látex, ¿no? Ahí voy un poco atrasado con pasarlo. Y bueno, aquí está pasar las derivaciones realizadas en los capítulos correspondientes, que ya hay del capítulo 3, ya hay derivaciones, del capítulo 4 ya están las derivaciones, y también es reescribir el anexo. ¿Por qué? Porque el anexo es un ejemplo, ¿no? Para el modelo de Ising, que es un modelo de partículas, ¿no? Y nosotros tenemos que hacerlo para agentes, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente ir cambiando, cambiando algunas definiciones, ir agregando la idea de agentes y a su vez, ¿no? Ya luego ir haciendo el llamamiento correcto a cada uno de los capítulos de la técnica que se está utilizando, ¿no? Que en este caso es el análisis funcional. Y no me carga la bibliografía, pero eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias. A continuación, le vamos a dar la palabra al alumno lector, Ricardo Lugo. No nos escuchan. Sí, buenos días. Como se lo había comentado ya a Ernesto en el documento que le envié, la verdad es que solo tengo algunos aspectos de carácter formal, básicamente, o sea, algunos errores de dedo. Le comenté acerca de algún párrafo en donde se mencionaba varias veces una frase, entonces se me decía que puede ser criticada su trabajo
por ser muy repetitivo en un solo párrafo. Entonces, tal vez el uso de algunos sinónimos, etcétera. Y por ahí le mencioné también, a mi juicio, consideré que había un cambio de temática, entonces que podía venir bien un pequeño subtítulo que separara la idea que venía. Por ahí le mencioné en la página, no lo Sí, en recuerdo. la página 30. Por ahí, que quizá pudiera ayudar un poco a ayudar al término de una idea y el comienzo de otra, si es que estoy en lo correcto. Él me dirá, me rebatirá con argumentos más de conciencia, lo que le comento, básicamente. Muchísimas gracias. El lector especializado es Carla Pacheco, pero no está presente. Y tampoco tenemos sus evaluaciones por escrito. Entonces, en cuanto las tengamos, pues las compartimos. Y tenemos un par de minutos para comentarios adicionales. Si alguien quiere hacer un comentario adicional, es el momento. Ujú. Si no, pues damos por terminada la presentación de Ernesto y continuamos a las 10:30 con la siguiente. Gracias.